De esta manera queda inaugurada la Semana de la Evaluación Ecuador 2024. Agradecemos a las autoridades, por favor, que nos puedan acompañar en los sillones del auditorio para dar inicio a la primera intervención de este encuentro. La política experimental se define como la generación sistemática de evidencia sobre el costo-beneficio de programas y políticas públicas por medio de experimentos controlados y naturales. La importancia reside en la generación de evidencia empírica precisa sobre la efectividad de las políticas públicas, con el fin de promover una toma de decisiones informada y de esta manera evidenciar los programas y proyectos con un interés general. Enseguida nos acompaña Ryan Cooper, economista chileno destacado por su labor en el campo de la economía y políticas públicas. Sus aportes académicos han construido una generación de evidencia empírica para aportar en la política pública. Bienvenido. Secretaria Nacional de Planificación, Moya, Viceministro Cuesta, Subsecretaria de Canales, autoridades, colegas, amigos en general, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Estoy muy contento de poder estar acá. Siempre me tratan muy bien en Ecuador y como les voy a decir, hay oportunidades muy importantes en lo que viene. Yo hoy día les quiero hablar un poco sobre un problema importante en el mundo, en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo en general. Y además de eso, quiero hablarles sobre una oportunidad relacionada a ese problema. Yo no sé si tengo para... ¿Usted lo va haciendo? Ya, ok, bueno, está bien. Entonces vamos a partir con el problema. ¿Cuál es el problema en políticas públicas en el siglo XXI? ¿Cuál es, digamos, no necesariamente el problema, pero un gran problema, un problema que existe en políticas públicas, yo diría, con bastante confianza, en prácticamente todos, si no todos los países del mundo? Siguiente, por favor. Bueno, en 2013, Esther Duflo, economista de MIT, Premio Nobel de Economía 2019, compara las políticas públicas del siglo XX con la medicina medieval. Y básicamente así hace una ilustración y dice, bueno, como en esa época habían teorías, ideas sobre el uso de sanguijuelas, yo uso una sanguijuela que chupa sangre y quizás algunos sanaban, otros morían, pero en realidad no se sabía bien qué es lo que ayudaba a resolver problemas en medicina. De la misma manera, en políticas públicas del siglo XX, se sabe poco y nada, o se sabía poco y nada, y en el siglo XXI de la misma manera. Entonces, las decisiones no son informadas por evidencia. Típicamente, por lo general, en el siglo XX y en el siglo XXI, en políticas públicas, las decisiones no han sido basadas o informadas, que es un concepto que prefiero usar, por evidencia. Hay muchos elementos que influyen en la política pública. Hay temas presupuestarios, hay teorías, hay ideologías, hay obviamente negociaciones. En una democracia hay partidos políticos que negocian, ¿no es cierto? Hay un parlamento típicamente, y hay ideología que influye, lo cual está bien, porque somos una sociedad compuesta por personas que tienen ideas y tienen preferencias, ¿no es cierto? Y
Y uno se haría la pregunta, bueno, pero ¿y la evidencia qué rol tiene o qué rol debería tener? Bueno, nosotros pensamos que la evidencia sobre la efectividad y la costo-efectividad debería ser un insumo más, un ingrediente más en la toma de decisiones. No necesariamente estamos esperando una relación uno a uno. Por eso a mí me gusta hablar de políticas informadas por evidencia más que políticas basadas en evidencia, porque creo que políticas basadas en evidencia es un poco muy ambicioso y quizás incluso no deseado, porque en el fondo, en una, como decía, en una sociedad, una democracia, hay muchos factores que influyen. Pero que la política pública esté informada por evidencia es algo que yo creo que es muy deseable por varias razones y principalmente por lo que las autoridades recién estaban comentando, asignación de recursos públicos de manera más eficiente, innovación en política pública, la calidad de las políticas públicas, cómo mejorar y acelerar el proceso de mejora en la calidad de políticas públicas, son elementos que pueden mejorar muchísimo. Sin embargo, en el siglo XX, incluso ahora en el siglo XXI, vemos que las políticas públicas generalmente no son informadas, no se toma en cuenta la evidencia causal, ¿ok?, en políticas públicas. Y la verdad, la razón, una razón como la primaria, es que no existe. Hay muy poca evidencia causal, cuantitativa, sobre qué funciona y qué no funciona. Muchas veces me toca hablar con actores de política pública y uno le plantea, bueno, pero ustedes usan la información, toman decisiones basadas o informadas por evidencia, y muchos subsecretarios, ministros, me dicen, pero es que, ¿qué evidencia? Hemos buscado y no encontramos. O de repente hay una evaluación de impacto rigurosa que se realizó en tal país, que sí, es evidencia importante, pero para mi contexto quizás no sirve tanto. Entonces, la verdad es que existe poca evidencia. Hay un problema por el lado de la producción. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad detrás de que haya tan poca evidencia y que se use tan poca evidencia en general? ¿Por qué en el campo de la medicina se pasó de una situación súper precaria en la época medieval a una revolución en las ciencias medicinales en el siglo XX a través de la ciencia, la aplicación de la ciencia y la experimentación rigurosa? Hoy por hoy, uno no puede comercializar un fármaco sin que ese fármaco se haya testeado rigurosamente antes, con una evaluación de impacto rigurosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá tengo un gráfico que muestra con barras verticales azules, podemos ver el apoyo humanitario al continente africano para mejorar el desarrollo económico, con el objetivo de desarrollo. Entonces, estábamos pensando en agencias internacionales, Banco Mundial, distintas organizaciones que han aportado con recursos, la sociedad civil, organizaciones ONG internacionales, y se ve que desde 1960, este es un gráfico que le estoy robando a Esther Duflo de su texto, donde también hablaba de la medicina medieval. Ella muestra este gráfico donde se ve que el apoyo humanitario ha crecido bastante, más o menos sistemáticamente, y por otro lado se ve que el producto per cápita promedio africano, representado por la línea roja, se ha mantenido relativamente estable. Entonces, uno acá se pregunta, me hago una pregunta grande de causalidad. ¿Cuál es el impacto de esta ayuda humanitaria en términos de bienestar medido por el producto per cápita? Entonces uno puede mirar este gráfico y decir, ok, a ver, chuta, el apoyo humanitario ha crecido bastante y el producto per cápita se ha mantenido estable. ¿Ha habido un impacto
¿Había un impacto positivo? ¿Había un impacto negativo? ¿No había un impacto? ¿Podemos saber? ¿Qué puedo saber a partir de lo que estoy viendo acá? ¿Qué puede haber pasado? Una pregunta clave acá, que está implícito, para poder saber, para poder contestar esta pregunta grande del impacto de la ayuda humanitaria en el continente africano, yo necesito saber qué hubiese pasado con el ingreso del Producto Per cápita en ausencia de esa ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué podría haber pasado? Bueno, si es que la ayuda humanitaria, si es que el Producto Per cápita en ausencia de la ayuda humanitaria hubiese sido reflejado por esa línea roja, línea amarilla, entonces yo podría decir, bueno, sí, hubo un impacto, porque la ayuda humanitaria impidió que se redujera el ingreso per cápita, el producto per cápita. O, si es que fuese esa línea verde, yo diría, no, fue un impacto negativo, porque parece ser que esta ayuda humanitaria empeoró la situación, porque si no hubiese habido la ayuda humanitaria, hubiésemos estado mejor, representado por la línea verde. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran dolor de cabeza de cualquier evaluador que quiere medir un efecto causal? El gran problema es que no conoce lo que llamamos el contrafactual. El contrafactual es el escenario en que hubiésemos estado en ausencia de la intervención que yo quiero medir. El problema es que en la vida real yo conozco un escenario con intervención o conozco un escenario sin intervención, pero no puedo conocer simultáneamente un escenario con y sin intervención. No puedo observar dos continentes africanos o dos mundos al mismo tiempo, donde en un mundo le aplico la intervención y el otro mundo no, todo lo demás constante. Entonces el gran problema que está detrás de esta situación negativa que estoy planteando de falta de uso y de producción de evidencia es que yo no conozco el contrafactual. El contrafactual lo tengo que estimar. Y para estimar el contrafactual tengo que tener en cuenta algunas cosas relevantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, en el TED Talk de Esther Duflo, ella dice, mira, quizás es muy difícil contestar la pregunta grande del efecto de las políticas en África, o el efecto de la política en Ecuador en general, pero sí puedo hacer algunas preguntas más chiquititas, donde puedo ir evaluando una intervención a la vez y tener formas innovadoras, formas creativas de estimar este contrafactual del que le estoy hablando. Entonces, la herramienta que ella plantea en este TED Talk del 2013 son los experimentos controlados. Experimento controlado. ¿Qué es un experimento controlado? Un experimento controlado, o como le dicen RCT, o evaluación experimental, hay varios sinónimos que uno podría usar. A mí me gusta el nombre experimento controlado. Básicamente consiste en que yo quizás no puedo conocer el contrafactual de un individuo. O sea, yo no puedo conocer a Ryan Cooper con vacuna y Ryan Cooper sin vacuna al mismo tiempo. ¿Ok? No me puedo clonar, ¿no es cierto? Por ahora. Quizás a futuro se pueda, pero yo no puedo tenerme a mí mismo en estado de intervención y estado sin intervención. Pero lo que sí puedo tener es grupos de individuos donde un grupo tiene la intervención y otro grupo no tiene la intervención. Y si yo logro conseguir que esos dos grupos tengan las mismas características en promedio, yo estoy estimando el contrafactual con el grupo que no recibe intervención. ¿Y cuál es la forma más confiable de conseguir ese escenario contrafactual, de estimarlo, de tener dos grupos comparables? Es mediante la aleatorización, mediante un sorteo, mediante una evaluación experimental, un RCT, un experimento controlado. Básicamente un experimento controlado lo que hace es entrega una intervención
una droga, una vacuna, por sorteo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un grupo de 300 individuos, aleatoriamente a la mitad le doy la intervención y la otra mitad no va a recibir la intervención, pero por un concepto estadístico llamado la ley de los grandes números, yo voy a poder confiar que esos dos grupos en promedio son iguales y lo único distinto es la intervención. Si consigo eso, puedo evaluar el impacto de un programa confiablemente. Es algo muy simple, pero que le voy a mostrar por qué ha sido difícil implementar históricamente en las políticas públicas en las ciencias sociales. ¿Ok? Entonces, acá, básicamente, una atrás, quiero decir que los experimentos controlados, en términos simples, lo que logran es el escenario deseado de la evaluación de impacto, que es comparar peras con peras. ¿Ok? Eso es lo que, si tú me preguntas, ¿qué es lo que quiere un evaluador de impacto? ¿Qué es lo que quiere un econometrista? ¿Qué es lo que quiere un estadístico sofisticado? ¿Qué es lo que quiere cualquier persona que quiere medir un efecto causal? Su objetivo es comparar peras con peras. Es decir, tener grupos donde lo único que es distinto en esos grupos es que uno recibió el programa y el otro no. De tal manera, si yo mido resultados después, yo sé que la diferencia entre esos resultados se atribuye a lo único que es distinto, que es el programa. Si yo tengo un escenario donde los grupos no son iguales y la intervención no es lo único que es distinto, tengo un problema porque yo no voy a saber si yo mido resultados distintos después, no voy a saber si esa diferencia se atribuye al programa o se atribuye a otras cosas que son distintas. ¿Ok? Entonces, los experimentos controlados nos comparan peras con peras. Siguiente. El problema, desafortunadamente, muchas evaluaciones comparan peras con manzanas. Y esto es muy deprimente, porque después le voy a mostrar el caso chileno histórico de la evaluación de impacto, donde lamentablemente la mayoría de las evaluaciones de impacto que se han hecho no son confiables. ¿Por qué? Porque comparan peras con manzanas. Porque típicamente en un programa, una intervención, hay elementos de selección. Hay selección, hay autoselección, porque generalmente no se le obliga a la gente a participar del programa, entonces la gente se autoselecciona, la gente que está interesada participa. Y también hay focalización, porque hay razones por las cuales un programa quiere priorizar cierto grupo a otro. Entonces, típicamente, cuando hay un escenario de programa, política pública, uno se encuentra con grupos que son distintos. O sea, quienes reciben el programa son distintos a quienes no reciben. Y buscar dentro de los que no reciben, quienes se parecen más a los que reciben, generalmente es muy, muy difícil. Ahora, algo importante. Yo no estoy diciendo que la selección sea algo malo. La selección es normal, es deseable. Sería ridículo no querer seleccionar en muchos casos de políticas sociales y políticas públicas cuando los recursos son escasos y hay que priorizar. Sin embargo, hay formas, yo no sé si lo vamos a poder cubrir en esta presentación, lo podemos hablar en otra presentación más adelante, o si quieren me pueden hacer preguntas después, o podemos conversar por mail, pero hay formas en las cuales se puede hacer compatible el diseño experimental controlado, donde yo asigno aleatoriamente una intervención, con los criterios de selección, donde se hacen las dos cosas. ¿Ok? Y eso hace que exista la lógica de priorización y de optimización en identificar a quién quiero atender, con la lógica eficiente para tener evaluación de impacto confiable. ¿Ok? Entonces, este es el gran problema que ha habido, que dificulta mucho, ha dificultado la existencia de evidencia cuantitativa confiable. Hago la distinción entre cuantitativo y cualitativo, porque yo creo que existe mucha información cualitativa que sí está disponible y que en las ciencias sociales tenemos ventaja en relación a las ciencias naturales, porque yo si estoy estudiando cáncer de páncreas no le puedo hacer una entrevista en profundidad al páncreas para ver cómo está reaccionando una droga, pero en las ciencias sociales sí puedo interactuar con los actores que están involucrados en el proceso dentro del sistema social. Y la evaluación cualitativa puede ser muy útil. Entonces, yo quiero hacer esa distinción. Creo que las dos son muy importantes. Pero si yo estoy hablando de evaluación cuantitativa, existe muy poco, y una de las razones es lo que acabo de explicar. Siguiente, por favor. Entonces, los experimentos controlados consiguen una estimación insesgada. Esto es muy potente, es muy importante.
y es el gran objetivo que queremos conseguir. Siguiente, por favor. Entonces, una pregunta, porque Esther Duflo en su texto, que después les recomiendo que lo vean, dura 18 minutos, pero muy interesante. Ella plantea, hay un problema tremendo, hace un punto con un ejemplo radical, la medicina medieval, y después hace el contraejemplo y plantea, bueno, pero en medicina se ha progresado muchísimo, y en el siglo XX la medicina ha progresado muchísimo gracias a la experimentación y la aplicación de experimentos controlados en la medicina. Y su gran anhelo y su gran llamado al mundo es hacer lo mismo con las políticas públicas. Y que en el siglo XXI haya una revolución en las políticas públicas a través de la experimentación. Entonces, ya han pasado 10 años desde esa presentación y yo me pregunto, ¿qué ha pasado desde la TED Talk de Esther Duflo? Bueno, podemos ver acá nuevos experimentos controlados registrados por el AEA, el American Economic Association, desde el 2013 al 2022. Se puede ver que en este periodo los nuevos experimentos que han sido registrados han crecido bastante. Entonces yo podría decir, bueno, vamos bien, parece que vamos bien, hay un resultado positivo, hay algo para estar contentos. Siguiente. ¿Qué otra cosa ha pasado desde el 2013, cuando Esther Duflo hizo esa presentación? Bueno, el 2019 se entregó el premio Nobel de Economía a Esther Duflo, a Brigitte Banerjee y Michael Cremer, que es mi jefe. Michael Cremer es mi jefe en la Universidad de Chicago. Se ganaron el premio Nobel justamente por impulsar los experimentos controlados en economía del desarrollo. O sea, transformar la ciencia económica buscando evaluaciones mucho más rigurosas a través de experimentos controlados. Vamos bien. Siguiente. Y en 2021, Carr, Imbens y Andris ganaron el Premio Nobel de Economía por el uso de experimentos naturales. ¿Qué son experimentos naturales? También es como para largo, pero en resumen, experimentos naturales para mí son evaluaciones cuasi experimentales confiables. O sea, es cuando yo tengo un escenario que no fue diseñado experimentalmente, o sea, no se caracterizó de manera controlada una intervención, pero yo logro encontrar ciertos atributos de la naturaleza o ciertos atributos institucionales que me ayudan a aproximar ese escenario contrafactual, la estimación del escenario contrafactual, de tal manera que yo pueda decir, esto es como si fuese un experimento controlado y le creo. Entonces me gusta hacer la distinción porque creo que muchas veces se ha mal usado el concepto de evaluaciones cuasi experimentales y cada vez que alguien aplica una metodología cuasi experimental como matching, diff, etc., listo, lo resolví. O a una regresión, controlé por las variables que tengo disponibles, estamos bien. No, porque generalmente en el escenario cuasi experimental es muy difícil. Y por eso que son tan importantes los experimentos naturales, porque son situaciones donde mediante elementos creativos logro acercarme al experimento controlado. Pero que el ideal es poder anticiparme y poder tener experimentos controlados de primera manera, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero mostrar acá es que otra cosa que ha pasado desde la presentación del TED Talk de este Duflo en 2013 es que en 2019 se ganaron el Nobel y en 2021 por experimentos naturales también. Entonces, en los últimos años no podemos decir que no ha habido una mejora. Ha habido una mejora importante. ¿Ok? Algo para ponernos contentos. Siguiente. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué más ocurrió el 2013? Siguiente. La red de académicos JPAL, que es el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, que es la red de académicos más conocida en el mundo en términos de evaluación de impacto, donde ellos se especializan en experimentos controlados, celebró sus 10 años. Yo estuve ahí presente, debo ser uno de los que está ahí, y yo en esa época trabajaba en JPAL. Yo trabajé en JPAL, director ejecutivo para Latinoamérica y el Caribe, desde el 2009 hasta el 2014. 2013 tuvimos la celebración de los 10 años. Siguiente. Y el último panel de esa celebración
estaban los directores, Rachel, Abhijit, Esther y Ben Olkin, evaluando los próximos 10 años. Entonces ellos se plantearon, bueno, hemos hablado mucho de estos 10 años, lo que hemos conseguido, etcétera. ¿Qué viene para adelante? Siguiente. Y bueno, el principal desafío para los próximos 10 años que se planteó fue experimentos controlados de gobiernos. Porque en los primeros 10 años de JPAL se avanzó mucho evaluando el impacto de programas de ONGs, evaluando el impacto de intervenciones implementadas por los mismos investigadores, pero no se avanzó mucho en términos de gobierno. ¿Ok? Entonces, ese fue el gran desafío que se planteó hace 11 años. Siguiente. Experimentos de gobierno relativo al total. Esta es otra dimensión. ¿Qué otra cosa podemos ver en relación a esto? Bueno, acá podemos ver la misma línea que presentamos al principio, pero también la línea roja representa los experimentos controlados de programas de gobierno en el mismo periodo. Y se puede ver que está prácticamente plano. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cumplieron la meta? JPAL cumplió su objetivo de los siguientes 10 años, mejorar fuertemente la evaluación de impactos rigurosas con gobiernos. La respuesta es no. No se logró. No se pudo. Y acá está. Y eso es prácticamente lo que yo observo en gobiernos en general. Y cuando yo trabajé en el gobierno de Chile, lo mismo. Y uno ve gobiernos en Europa, lo mismo. En Estados Unidos, lo mismo. En todo el mundo. No se ha conseguido este objetivo. Entonces, cuando yo miro los experimentos en general, espectacular. Pero si yo hago la desagregación, yo veo que en los gobiernos no se ha logrado. Pero los gobiernos realizan más del 90% de las intervenciones y políticas públicas, o dicho de otra manera, el gasto social en el mundo, más del 90% es realizado por gobiernos. Entonces, si nosotros queremos mejorar la política pública, uno pensaría que podría ser deseable que se evalúen los programas de manera rigurosa del gobierno. ¿Siguiente? Entonces, eso es lo que critican los economistas Easterly, Deaton y Ravalion, y puntualmente un concepto que se llama validez externa. ¿Existe validez externa? O sea, básicamente, si yo estudio programas de intervenciones pequeñas de ONGs y tengo un resultado, ¿ese resultado se aplica a un gobierno? ¿Ese resultado me sirve para decir que este programa en escala va a funcionar? Y ellos son muy críticos, dicen, la verdad que no sé. Siguiente. Sin embargo, Banerjee et al. 2017 hablan de lo que llaman la prueba de concepto. Entonces, lo que señalan es, puede ser que hayan dificultades de validez externa. Sin embargo, lo más importante es el concepto más que la intervención misma. Entonces, si yo estoy preocupado del concepto que quiero estudiar, eso sí es más escalable. ¿Le creemos a Banerjee? Bueno, 2 años después se ganó el Nobel, así que probablemente algo le podamos creer. Yo creo que es bastante convincente. Sin embargo, se ganó el Nobel, sin embargo, ¿por qué no generar evidencia ideal? Porque está bien, yo puedo tener evaluaciones de una ONG, de intervenciones realizadas por el mismo investigador, y decir, sí puede, quizás funcione, quizás no. Pero ahí están mis conversaciones con agentes de política en distintos países, donde los agentes de política generalmente me dicen, oye, pero ese paper que me estás mostrando no sé si me sirve. No sé si contesta la pregunta política que yo tengo. No sé si es aplicable a mi gobierno. Entonces, ¿por qué no estamos evaluando los programas de gobierno? ¿Por qué no estamos evaluando rigurosamente, con métodos cuantitativos, con experimentos controlados, los programas de gobierno? Esto debería ser deseable para la sociedad. ¿No es cierto? Siguiente. Entonces, otra forma de ver lo mismo, ¿qué porcentaje de políticas públicas son evaluadas? Esto es como otra mirada. Entonces, un ejemplo de Chile
En Chile se han identificado como 700 programas públicos a través del sistema de monitoreo que tienen, ¿ok? Lo que llaman la oferta programática. Siguiente. Desde el 2019 al 2021, solamente 20 programas fueron evaluados rigurosamente con experimentos controlados. Ahora, uno puede decir, 20 experimentos controlados puede ser positivo. Yo creo que es positivo. Pero si lo comparo con la cantidad de programas que hay, no es mucho. Siguiente. Entonces, no es mucho, ¿no es cierto? Porque, claro, o sea, yo no quiero evaluar necesariamente todos los programas de manera rigurosa, pero sí ojalá tener una cobertura un poquito mayor para poder contestar más preguntas de política pública de, que existen, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta de nuevo acá es, ¿qué nos ha detenido? Si esto es algo deseable, ¿por qué ha sido difícil para los gobiernos y para la ciencia y la academia evaluar rigurosamente los programas públicos de gobierno? ¿Por qué una organización tan influyente como JPAL, que se lo propuso en sus siguientes 10 años, no lo logró? ¿Qué nos ha detenido? Experimentación en políticas públicas versus medicina. Acá quiero contrastar un poco el ejemplo que usó Esther Duflo para ilustrar por qué ha sido más difícil. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre medicina, la experimentación en medicina y la experimentación en las políticas públicas? Bueno, en medicina, yo puedo tener, esto va muy en línea con lo que hablaba la Secretaria Nacional, de los distintos agentes involucrados en la evaluación y la importancia en la coordinación. Porque yo puedo tener un científico que se le ocurre la idea teórica para solucionar un problema, que produce la droga, el medicamento, el remedio, para contestar esa pregunta teórica, ¿no es cierto?, y representar esa idea, y que al mismo tiempo ese mismo individuo diseña e implementa la evaluación de impacto para medir la efectividad de esa droga. Entonces tengo un individuo o un laboratorio a cargo de los distintos elementos necesarios para experimentar. ¿Ok? Entonces ahí yo veo esa imagen, un científico haciendo las tres cosas. Siguiente. ¿Qué pasa en políticas públicas? En políticas públicas, el agente que está a cargo de que se le ocurre la idea de política pública para resolver un problema social, la persona o las personas a cargo de generar y producir ese programa puede ser otro agente. Y quien está a cargo de la evaluación puede ser otro agente. Entonces tenemos personas o instituciones diferentes que pueden tener incentivos diferentes, pueden tener preferencias diferentes, grados de confianza diferentes, y eso puede complicar. Los diferentes agentes deben coordinarse respecto a la idea, programa o droga, entre paréntesis, y o la evaluación. Esto, a mi entender, es lo que ha hecho difícil lo que han buscado los economistas de JPAL en los últimos 11 años. Porque estas ideas han venido desde la academia y ha sido muy difícil desde la academia transmitir a los gobiernos cómo hacer esto. Había un problema de coordinación, un problema de comunicación. Siguiente. Entonces, bueno, de nuevo, ahí se ve que esa necesidad de coordinación es lo que, a mi entender, explica esa brecha y por qué ha sido tan difícil conseguir esta nueva meta y esta revolución de la cual hablaba Esther Duflo. Solución. He sido muy negativo, he sido muy pesimista en esta primera parte de la presentación. Ahora me voy a transformar y voy a ser más optimista. ¿Cuál es la solución, a mi entender, o cuál puede ser una solución en esto? La política experimental. Política experimental. ¿Qué es la política experimental? Bueno, Jocelyn planteaba antes que la generación sistemática de evidencia de costo-efectividad vía experimentos controlados y naturales. Esa es una definición. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, los Nobel se los ganaron por justamente estas dos formas. Estas son las dos formas mediante las cuales podemos medir efectos causales.
Ok, acá estoy hablando de un objetivo, pero en realidad no estoy dando la solución, estoy dando el objetivo de la política experimental. ¿Cómo logro implementar la política experimental para conseguir este objetivo? ¿Cómo lo logramos? Bueno, un elemento central, estratégico, son los investigadores internos en el gobierno. Investigadores internos en el gobierno. ¿Es la panacea esto? ¿Suena esto como dicen en inglés, rocket science? No. Es algo bastante sencillo, simple. Y es el elemento central estratégico de la política experimental. Tener no solamente los investigadores externos que trabajan en universidades, que tienen toda la teoría y el conocimiento y los incentivos por publicaciones académicas, sino que además tener investigadores dentro del gobierno. Entonces, ese es el elemento central. Hay otros elementos que les quiero contar que son elementos importantes y estratégicos dentro de la política experimental. Pero voy a entrar un poquito en profundidad sobre este elemento de los investigadores internos. ¿Cuáles son las ventajas de los investigadores internos? Primero, mayor confianza en funcionarios públicos. Si yo tengo investigadores dentro del gobierno, es probable que los funcionarios públicos, tanto las autoridades como los que están a cargo del programa, confíen más en los investigadores que son parte de la misma organización. ¿Siguiente? Un lenguaje similar. No va a ser tanta diferencia entre cómo hablan los investigadores externos con cómo hablan los agentes de política pública. Siguiente. Incentivos similares. Probablemente el investigador interno va a estar un poco más alineado con los timings del gobierno, que quizás necesita respuesta un poco más rápida de lo que podría ser lo que quiere un investigador externo. Mayor acceso a datos administrativos. Los datos administrativos son muy importantes porque me ayudan a hacer más baratas las evaluaciones de impacto. ¿Cuál es el elemento que hace más caro una evaluación en general y una evaluación de impacto en particular? Es la medición, aplicar encuestas, instrumentos, etc. Si hay datos administrativos que ya se están recolectando y se puede usar esa información, eso abarata mucho la evaluación. Puedo tener evaluaciones casi de costo cero. Entonces, obviamente hay distintas calidades de datos en distintos países. A veces se puede usar más, a veces se puede usar menos, pero una ventaja es que los investigadores internos tienen mucho mayor acceso por temas de confiabilidad de los datos, de privacidad de los datos, que investigadores de la Universidad de Chicago, por ejemplo. Entonces, en conclusión, si tengo investigadores internos, tengo una mejor coordinación entre los actores necesarios para experimentar. Entonces, me voy un poquito desde el escenario más complejo de coordinación en política pública al escenario más simple de las ciencias naturales. ¿Okay? Por eso es tan importante el tema de los investigadores internos en lo que llamamos la política experimental. Y esto me permite tener más experimentos de política que sean de mayor magnitud, de presupuestos más grandes y que sean mejores, de mejor calidad. ¿Por qué esto es importante? Si tú miras, de nuevo, ese registro de experimentos sociales que le mostré la gráfica que crece mucho, la mayoría de esas evaluaciones son intervenciones pequeñitas, campañas de información, low cost interventions, programas chiquititos de una ONG, pero los programas públicos de gobierno, donde está la mayoría del presupuesto, no se evalúan. La política experimental, con la ayuda de investigadores internos, me aumenta la probabilidad de evaluar los programas mismos. ¿Okay? Y eso es tremendo. Siguiente. ¿Cuáles son las desventajas de los investigadores internos? O sea, hablamos de ventajas, ¿cuáles son las desventajas? Siguiente. Ah, y esto lo tengo en inglés. Disculpen, este no sé por qué está en inglés. Bueno, potencialmente menor objetividad y legitimidad. ¿Ok? Si yo tengo un investigador que está dentro del gobierno, podrían decir quizás es juez y parte. ¿Ok? Entonces eso es algo para tener en cuenta.
Entonces hay costo y beneficio. Siguiente. No necesariamente el mejor estándar técnico. Podemos tener investigadores internos de un nivel de excelencia altísimo, pero si yo comparo eso con la oferta de investigadores internacionales, probablemente los investigadores externos van a ser más power, como diríamos en Chile, ¿ok? Que tener niveles de técnicos de un estándar más alto. Si yo, la publicación internacional es algo muy importante. La publicación científica es muy importante porque la evidencia es un bien público y es un bien público internacional. Entonces, si miramos lo deseado para la política pública a nivel internacional, los académicos internacionales tienen mucho más acceso a publicar en journals internacionales. Entonces, esa es otra ventaja del investigador externo. Entonces, ¿qué me puede decir esto? Bueno, quizás lo que necesito, lo que es deseable, es un modelo con colaboración entre investigadores internos e investigadores externos. Entonces, no solamente vamos a tener el modelo típico antiguo, consultores o investigadores externos solamente, y no vamos a tener solamente la idea de esta innovación de política experimental de investigadores internos, sino que vamos a tener una combinación de las dos. Porque los investigadores internos pueden facilitar la incubación de experimentos controlados, pero los investigadores externos van a poder mejorar la calidad de esa evaluación, legitimidad de esa evaluación, posibilidad de publicación internacional. Entonces, una colaboración entre investigadores internos e investigadores externos es el balance de la estrategia de política experimental. Entonces, brevemente les voy a hablar de un ejemplo de iniciativa de política experimental en la Dirección de Presupuesto de Chile, que es básicamente donde yo estuve del 2018 al 2021. Entonces, siguiente, por favor. Yo el 2018, a inicio del 2018, el director de presupuesto Rodrigo Cerda en Chile, que después fue ministro de Hacienda, me invitó a participar del gobierno para coordinar las evaluaciones de impacto. Bueno, cuando llegué al gobierno, llegué a la dirección de presupuesto y empecé a buscar los documentos y las cosas para poder trabajar, me di cuenta que no había evaluación de impacto para coordinar. Entonces no tenía trabajo cuando llegué, no había nada, no había evaluaciones. Entonces lo que en una primera instancia fue algo frustrante, se tornó en una oportunidad para crear algo nuevo. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué podemos hacer para tener evaluaciones de impacto rigurosas y para que funcionen? Y empecé a pensar en las dificultades que había tenido tratando de hacer esto desde afuera, cuando trabajaba en JPAL y como consultor, y dije, y ahí se me ocurrió la idea de tener los investigadores internos como un elemento central. Y bueno, yo era uno de esos investigadores internos, yo estaba ahí, entonces yo dije, bueno, yo voy a tratar de impulsar estas evaluaciones desde adentro. ¿Ok? Entonces creamos lo que es la iniciativa política experimental, que tiene dos componentes: evaluaciones experimentales internas, que son impulsadas por los académicos internos, y un fondo de evaluación de impacto. La importancia de la evaluación, del fondo de evaluación de impacto es que contribuye en términos de innovación. Porque yo, ¿qué es lo que hago? Genero los incentivos para que investigadores externos puedan proponer ideas nuevas de cómo implementar programas y cómo evaluarlos rigurosamente. Entonces, el primer componente ayuda a incubar programas grandes para ser evaluados rigurosamente, y el segundo componente influye en la innovación de política. Siguiente, por favor. Y si quieres puedes seguir. Entonces, los investigadores internos, hay distintas etapas en el proceso de evaluaciones internas. Primero está el proceso de evaluabilidad. El proceso de evaluabilidad es básicamente revisar los programas que existen, la oferta programática, y determinar cuáles de esos programas, para cuáles de esos programas hay una pregunta de política importante, y por otro lado, cuáles son evaluables rigurosamente. ¿Okay? En Chile sirve mucho el que haya una oferta programática donde existen fichas para cada uno de los 700 programas. Entonces, cada vez que uno quiere ver dónde evaluar, uno puede hacer el proceso de evaluabilidad mirando estas fichas. Eso es algo que sería deseable de construir en el gobierno de Ecuador, que existan una caracterización básica de los distintos programas y políticas, cosa que ayude a determinar qué evaluar y cómo. Lo segundo es la incubación de experimentos controlados.
Y esto lo puse en verde porque es lo más importante. La incubación es básicamente lo que hablaba la secretaria nacional. Cuando se encuentra el investigador, en este caso interno, con el encargado o la encargada del programa, con el ministro o la ministra, con quienes están el ministerio, con el programa que está a cargo de la intervención. Se encuentran y discuten y plantean por qué es importante valorar este programa, no solo en términos de poner una nota del 1 al 10, como decía la Secretaría Nacional, sino que también, y más importantemente, para ver cómo mejorar la política y encontrar elementos de aprendizaje para innovar y acelerar el proceso de innovación. Ese proceso es muy importante, no vamos a entrar en detalles acá tampoco, pero hay muchos elementos importantes relacionados a la incubación de experimentos controlados, que es lo que me facilita tener más evaluaciones rigurosas de calidad. Después está matching con investigadores externos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la incubación, el equipo interno consigue que los encargados del programa estén comprometidos con un diseño experimental, o sea, estén comprometidos con la aleatorización de una intervención en algún nivel, con coordinación entre los tipos de selección y focalización existentes. No lo vamos a entrar en detalle, pero es como típicamente se hace. El tema importante acá es que cuando existe el compromiso de una institución o de un programa a la aleatorización, si yo eso lo llevo a cualquier investigador internacional, eso es oro, oro. Porque ¿qué es lo que más escasea en investigación de políticas públicas? Es justamente la posibilidad de un experimento controlado. Y eso es lo que hicimos en Chile. Entonces en Chile hablábamos con un programa, cuando el programa veía el valor de esto, volvíamos y googleábamos, ¿y a qué investigador en el mundo se dedica a este tipo de pregunta de política? Ah, listo, Joseph Doyle de MIT, es el caso de mi abogado, con uno de los programas que voy a mencionar. Entonces hablábamos con él y decía, ¿sabes qué? Hay un programa en el Ministerio de Justicia llamado Mi Abogado que están dispuestos a aleatorizar el tratamiento. ¿Te interesaría colaborar en esto? Nosotros como investigadores internos en la Dirección de Presupuesto estamos diseñando una evaluación, queremos publicar un paper de política pública y también un paper de investigación en un journal internacional. Y si le interesa colaborar, podría ser co-investigador y co-autor de estos papers con nosotros. Así, con mucha orgullo y mucho personalidad, diciéndole a estos investigadores internacionales, puedes tener el privilegio de ser parte de nuestro equipo. ¿Y cuál es la típica respuesta? Pero por supuesto, yo quiero ayudar, yo quiero ser parte, porque esa investigación es oro para ellos. Entonces, lo que yo consigo con la incubación es tener un partner nacional o internacional de investigadores que puedan trabajar juntos y ayudarme en la legitimidad y en la calidad de esa evaluación. Después está el diseño y la implementación y publicación. Y acá típicamente buscamos una publicación de política pública y una publicación académica. La publicación de política pública es un documento que típicamente se publica en la página web del gobierno, que se consigue más rápidamente, que típicamente uno quiere resultados un poco más rápido. Y después el paper académico típicamente demora más, pero también es algo positivo para el mundo, pero también para el gobierno, porque para la imagen país, que se publique en una revista internacional una evaluación de un programa de Ecuador, eso habla bien del gobierno de Ecuador. Los académicos participan en el diseño, la implementación y la publicación de los papers. Entonces, brevemente, incubación de experimentos controlados. Uno lo que habla, la típica la conversación que existe entre los investigadores internos y los encargados de los programas o las autoridades es ¿por qué los experimentos controlados son deseables? Y se habla del tema de asignación de recursos, innovación, aprendizaje, imagen, país. ¿Por qué los experimentos controlados son baratos? Existen muchos mitos sobre los experimentos controlados. Hay mucha gente que dice, no, es que los experimentos controlados son muy caros. Mentira, eso no es verdad y se lo puedo demostrar. De hecho, incluso el experimento controlado puede ser más barato que una evaluación de impacto no experimental. Lo que hace caro una evaluación es la medición. La medición es necesaria independiente de la metodología.
¿Qué es lo que es particular de una evaluación experimental controlada? La asignación aleatoria del tratamiento. Y eso cuesta cero. Entonces, los experimentos controlados son baratos en relación a otras evaluaciones y además son baratos en términos de el bienestar que generan, porque esa información tiene un valor muy importante para la política pública. Se pueden ahorrar muchos recursos. Siguiente. ¿Por qué la aleatorización es posible? Y ahí hablamos de por qué se puede combinar la focalización con la aleatorización. Siguiente. ¿Por qué la aleatorización típicamente es ética? Este es un gran tema. Realmente cuando se hablan de los experimentos controlados, gente dice, ¿pero cómo? ¿Experimentar con gente? ¿Es como ratas de laboratorio? Eso no puede ser. ¿Voy a dejar a gente sin el programa por un sorteo? Y son preguntas muy válidas. La buena noticia es que hay respuestas contundentes para cada una de esas preguntas. Y eso es lo que se aborda en este proceso de incubación. ¿Por qué un experimento es la mejor forma para escalar tu programa? Si tú miras programas y políticas públicas en cualquier gobierno del mundo, especialmente en desarrollo, generalmente los programas no están a escala. Son programas donde se llega a una población de un número menor de la población potencial a la cual me gustaría atender, porque los recursos son escasos. Y lo otro que típicamente ocurre es que el encargado de un programa está enamorado de su programa, en el buen sentido. El encargado de un programa le encantaría que su programa se expandiera. Entonces, un elemento como de convencimiento es generalmente, mira, si tú quieres expandir tu programa, lo mejor que te puede pasar es tener evidencia de un experimento controlado, porque esa evidencia es contundente y tú puedes decir, mira, acá hay el costo de efectividad y si se expande el programa, el valor social va a ser X y eso va a ser confiable. ¿Ok? Y más aún si tienes una publicación internacional que habla del valor de tu programa, que hoy está piloto, a nivel de piloto, y que tú quieres llevar a escala. Esto es como un muy resumen del proceso de incubación. Esto muestra las evaluaciones, algo le mencioné al principio, las evaluaciones en DIPRES, la Dirección de Presupuesto en Chile. Pueden ver ahí, las barras representan el número de evaluaciones en cada año, desde que empezó la línea de evaluación en 2021, o sea, en 2001. Yo separo en 3 grupos. ¿5 minutos? Wow, ok. 5 minutos para los 45 minutos. Para la hora. Ok. Ya, le voy a meter al acelerador. Entonces, no, pero déjame hablar un poquito. Entonces hay 3 grupos. No experimentales, experimentos naturales y experimentos controlados. ¿Ok? Si tú ves del 2001 en adelante, la mayoría al principio son grises, lo que yo llamo no experimental. Las evaluaciones no experimentales son evaluaciones cuasi experimentales a las que yo no le creo. Nosotros tomamos todos los informes de consultorías que se hicieron para evaluación de impacto y fuimos revisando si se cumplían los supuestos, si que se creían los supuestos. La mayoría no eran creíbles, solamente en 2010 y 2014 habían 2 que eran creíbles y le podríamos llamar experimentos naturales. Eso es súper deprimente porque esas consultorías fueron mucho dinero que se pagó a consultores externos para desarrollar un informe de 100 páginas con 300 páginas de anexo donde no me sirve mucho para tomar decisiones. ¿Ok? A partir del 2017, 2018 tenemos un par de experimentos controlados y ahí se ve cómo aumentó hacia el 2021, que es cuando hicimos la política experimental en Chile. Esto es positivo por un lado, pero no tanto si lo comparamos con la cantidad de programas que existen. O sea, hay un desafío de seguir creciendo mucho más. ¿Cierto? Acá, investigadores internacionales que trabajaron con nosotros en Chile, de MIT, PUC, Chile, Banco Mundial, Princeton, de muchos lugares interesantes, académicos de alto nivel. ¿Le pagamos a algunos de estos investigadores? No, cero. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba el paper, a ellos les interesaba la investigación. Entonces, una vez que yo tengo el diseño experimental, no tengo que pagarle a un consultor un montón de dinero para que me haga la evaluación, porque puedo conseguir investigadores de alto nivel que pueden hacerlo gratis. ¿Ok? E incluso pueden traer recursos muchas veces. Algunos ejemplos, estos son algunos ejemplos de evaluaciones que hicimos mi abogado, que acá
destaco que esto está en Revise and Resubmit en el AER, que es un journal top 5 en el mundo. Siguiente. Consolida y expande una intervención que entrega $42.000 a cada uno de los emprendedores, ¿no es cierto? Y es una intervención grande y se hizo un experimento acá también en todo Chile. Siguiente. Gasto eficiente de las políticas públicas. Esta es una intervención muy interesante que fue una campaña de información. Entonces también hacemos campaña de información. Está en paper NPR. Y el piloto, solo el piloto, en 5 meses ahorró $4.5 millones al gobierno. En 5 meses, y se estima que puede ahorrar 0.1 puntos porcentuales del PIB si es que se escalara. O sea, eso muestra como el valor de hacer una de estas evaluaciones por la evidencia que puede generar. Siguiente. Habitabilidad, 1 minuto, ok. Va a ser el minuto más eficiente de mi vida. Mejora en vivienda, un presupuesto muy grande de la intervención, se hizo un experimento a nivel nacional. Siguiente. Algunos esfuerzos de la Universidad de Chicago en política experimental en Latinoamérica, donde hemos estado trabajando. Siguiente. MEFLAB, Ministerio de Economía y Finanzas, Laboratorio Ministerio de Economía y Finanzas en Perú. Ellos institucionalizaron, tienen un fondo de evaluación de impacto por ley y tienen un equipo que han invertido bastantes recursos en institucionalizar la generación de evidencia. Siguiente. Y en el municipio de Fortaleza, en Brasil, se creó el Desigual Lab, donde también se institucionalizó por ley el laboratorio. Algo muy importante, la institucionalización, porque la institucionalización te puede ayudar con la estabilidad, especialmente cuando pueden haber escenarios de política inestable. Esto puede ayudar mucho. Y una de las cosas importantes de la política experimental es que es una política de Estado. Es una política que debería servirle a cualquier partido político. Entonces debería tener continuidad en general. En Chile la tuvo, porque yo estuve en el gobierno de Sebastián Piñera de derecha, y me vine a la Universidad de Chicago, y cambió a un gobierno de izquierda, y se mantuvo la política experimental, y no se cambió el fondo de evaluación de impacto. Entonces se puede. La institucionalización lo ayuda aún más. Y ese fue mi minuto más eficiente. Entonces, muchas gracias. Esto, de nuevo, es un resumen, ¿no es cierto? Estoy muy interesado en poder colaborar. Decir que nosotros ya hemos tenido conversaciones hace algunos meses con Jocelyn, con el equipo, y también con la última vez que vine, con el viceministro. Yo creo que hay una oportunidad muy grande para Ecuador, para Latinoamérica y para el mundo de generar esta revolución de la cual nos hablaba este Duflo a través de la política experimental. Y la política experimental no es difícil de aplicar. Hay que tener cuidado con algunos aspectos y se puede lograr. Así que estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de seguir trabajando con todos ustedes. Muchas gracias. Enseguida damos un espacio de preguntas por parte de los asistentes. El equipo de la Secretaría está entregando su de forma que puedan recibir ahí las consultas. Mientras tanto, volvemos a hacer un agradecimiento especial a la Universidad de Chicago, al Instituto Alemán de Evaluación y Cooperación para el Desarrollo, COSELAR, para Multipolar, Tecnológico Monterrey, Evalúa Jalisco, del Gobierno de Jalisco, el Instituto de Investigación de Energía de Cataluña, el Ministerio de Planificación Nacional Política Pública del Gobierno de Costa Rica, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Universidad Particular de Loja, la Universidad Nacional de Loja, Laboratorio de Políticas Públicas, la Red de Evaluadores Jóvenes Capítulo Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Evaluación,
la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Evaluación, CNCI. Agradecemos la participación de los asistentes. Estimado señor economista, la pregunta es, ¿cuál es el aporte y la gobernanza de la política experimental? Quizás podemos hacer una, dos o tres. ¿Cómo se ha trabajado en la transversalización del enfoque de género en la política experimental? ¿Cómo priorizar las políticas públicas sin que el factor presupuesto sea determinante? ¿Los cambios de gobierno influyen o no en las políticas públicas que contienen y se puedan evaluar? ¿Qué se recomienda para ello? Súper. Bueno, el aporte de la política experimental, para mí, el principal aporte es hacer más fácil la incubación de experimentos controlados, de programas y políticas públicas, que es lo que hoy en día no se evalúa en el mundo. O sea, hoy en día se hace mucha evaluación de ONGs, de programas de ONG, se hace mucha evaluación de campañas de información, se ha aumentado mucho los experimentos controlados en ese tipo de evaluaciones, pero en términos de programas y políticas públicas con presupuestos más grandes, no hay prácticamente evaluaciones de impacto rigurosas y experimentos controlados. La política experimental te ayuda justamente a eso. En Chile logramos con la iniciativa de política experimental incubar alrededor de 12, 14 experimentos de programas grandes. Y entonces eso es como el gran aporte. Y la gobernanza creo que tiene que ver con, uno, que quienes están a cargo de la política experimental sean inteligentes en plantearlo como una política de Estado, plantearlo como algo que le pertenece a la sociedad y no a un gobierno específico, sino que algo que debería estar inserto en el gobierno para seguir en distintos gobiernos en el futuro. ¿Ok? Y algo que puede ayudar en eso es la institucionalización. Determinar, crear la política experimental por decreto, por ley, por algo contundente que lo afirme, que le dé un ancla. ¿Ok? El tema de género se ve transversalmente y esto creo que es común en la evaluación en general, que es cada vez que uno mira la teoría de cambio, porque cuando uno diseña un programa y diseña una evaluación, uno mira la teoría de cambio o el marco lógico y uno plantea las hipótesis y las estrategias no solamente pensando en un ciudadano promedio, sino que pensando en la heterogeneidad
Y ahí uno puede mirar varias dimensiones dentro, donde una de las cuales, de las más importantes obviamente, es el género. Uno de los programas que evaluamos acá, el que les mostré que está en el AER, está en R&R en AER, un programa de mi abogado, nosotros estratificamos la electronización por género y pudimos evaluar resultados separados por género y encontramos que hay impactos muy grandes para hombres y impactos mucho más chiquitos para mujeres en las tres variables importantes que se evaluaron. En vuelta a la familia, velocidad de que los niños y niñas y adolescentes salen de residencia y vuelven a su familia de origen, familia extendida o adoptiva, en términos de asistencia al colegio y en términos de reducción de crimen infantil y juvenil, los tres son más fuertes para hombres que para mujeres, mucho más fuertes. Entonces, inmediatamente eso te da información para política pública. Tenemos que hincarle el diente, como decimos en Chile, a la política para las mujeres. ¿Qué está fallando? ¿Por qué está siendo más difícil para las mujeres? ¿Por qué es más desafiante? Entonces, ese tipo de cosas es como se considera el enfoque de género. El tema de priorizar las políticas, yo creo que siempre el objetivo de la política experimental es mejorar la política pública. Y como decía antes, yo creo que el presupuesto no debería ser algo que impida que se pueda hacer la política experimental. Uno, porque en general se pueden hacer evaluaciones baratas. Y dos, porque si tú tienes un sistema político donde hay un proyecto de ley de presupuesto, por ejemplo, hay una ley de presupuesto anual, quizás el primer año es más difícil, pero si uno entra en el inicio del proceso del proyecto de ley, uno puede incluir ciertos recursos en el proceso presupuestario que son grandes en términos de evaluación, pero son pequeños al contrastar los recursos de evaluación con los gastos generales de los distintos ministerios. Entonces, cuando generalmente, esto estoy dando el caso chileno y lo que ha pasado en Perú también, cuando tú llevas eso al Congreso, al Parlamento, generalmente son aprobadas esos ítems de presupuesto que se incluyen para la evaluación experimental. Entonces, eso yo creo que el presupuesto no debería ser una... y el cambio de gobierno es lo mismo que dije antes, creo. Los cambios de gobierno pueden ser una amenaza, pero creo que es algo atendible si es que se planifica bien y existe una buena institucionalización y se plantea como política de Estado. ¿Hay más preguntas? Ah, sí, sí, sí. Agradecemos la participación. En este momento las preguntas recibidas van a ser respondidas a través del campo digital. Vamos a hacer la foto oficial del evento de la jornada de apertura. Por favor, que nos puedan acompañar en la parte de adelante. Y por favor, que puedan pararse. Y el fotógrafo va a hacer la foto oficial del evento. Hasta la parte superior también, que nos puedan ayudar colocándose más hacia el centro y también parándose, por favor. ¿Listo? Acá, por favor, ¿ya? ¿Listo? Una, dos, A la tres. cuenta de 3 vamos a decir evaluación. 1, 2, 3. Evaluación. Una más, por favor. Pero pongan un poquito. Vamos a comenzar el evento de la jornada de evaluación esta semana. 1, 2, 3. Evaluación. Gracias. Con esto damos por finalizado el evento de inauguración de la jornada de la semana de evaluación. Muchas gracias a todos por su presencia. En la parte externa pueden servirse un break que está preparado para los asistentes. Damos 16 detrás. Son 5 criterios: financiamiento, institución, pero los criterios en el campo peor que evaluación.
Entonces, sí me gustaría, voy a... Eso. Sí.